¿Has presenciado alguna vez a un líder político ser demolido en directo ante todo un país? Lo que ocurrió esa noche fue precisamente eso. Daniel Scioli, exgobernador y exaspirante a la presidencia, optó por agredir a Javier Milei durante una emisión nacional, tildándolo de deshonra nacional. Una provocación que para muchos parecía planeada, estratégica y difícil de ignorar. Sin embargo, lo que nadie anticipaba era la réplica helada, precisa y cargada de sarcasmo que dejó a Scioli expuesto ante las cámaras. Fue una humillación pública que se propagó como fuego en segundos y quedó grabada en la memoria por mucho tiempo. Si deseas comprender cómo un comentario mal pensado puede arruinar una trayectoria y cómo Milei revirtió el escenario con apenas unos instantes de diálogo, permanece hasta el cierre. Te aguardará un desenlace sorprendente. Y antes de continuar, únete al canal. Aquí revelamos los entresijos, controversias y los episodios más impresionantes de la política con la verdad en su forma más pura. Esa noche, todas las miradas de Argentina se centraron en uno de los programas de mayor sintonía en la televisión. Se esperaba que fuera solo otra charla política rutinaria, con interrogantes predecibles y respuestas preparadas. Pero lo inesperado llegó cuando Daniel Scioli, exgobernador y exaspirante presidencial, ingresó al plató con el semblante lleno de furia y un alegato listo para golpear de manera directa y sin pausas. Mientras el conductor planteaba cuestiones sobre la situación económica, Scioli se mostraba inquieto en su asiento, inhalando profundamente como quien retiene una explosión a punto de estallar. Y de pronto, sin previo aviso, lanzó la primera sentencia que heló el ambiente. Lo que sucede hoy en Argentina es deplorable. Su tono de voz fue subiendo gradualmente y los movimientos de sus manos dejaban claro que buscaba generar un impacto. Pero lo que verdaderamente conmocionó a todos fue cuando apuntó directamente a la cámara y exclamó: «Milei es una auténtica deshonra nacional». El estudio, que hasta ese momento bullía con la actividad de cámaras, productores y reporteros, cayó en un silencio fúnebre. Ninguno de los entrevistadores supo cómo proceder. Las miradas se entrelazaron con nerviosismo, como si todos buscaran ansiosamente una salida a ese instante embarazoso en vivo. Lo que debía ser una entrevista más se transformó en un asalto frontal transmitido a nivel nacional. Los espectadores en sus hogares quedaron petrificados. En las redes sociales los primeros clips nachali a surgir con títulos como «Isi pierde la compostura y lanza un ataque directo a Milei en directo». Incluso dentro del propio estudio, era notorio que hasta los camarógrafos intercambiaron gestos de asombro, como pensando, «Esto está ocurriendo de verdad». Scioli, por su parte, parecía nutrirse de la presión. Con el rostro encendido, prosiguió su discurso mezclando señalamientos amplios, críticas a la política externa y alusiones sobre la posición global de Milei. El público observaba a un político veterano pero claramente abrumado emocionalmente, esforzándose por imponer su autoridad en un pico de audiencia, mientras el conductor intentaba retomar el mando con preguntas más imparciales. Scioli interrumpía, cortaba las frases y regresaba al ataque como si estuviera determinado a convertir ese programa en un estrado de juicios. El clima era de tensión en el plató y de expectativa en los hogares argentinos, y mientras todo esto transcurría, al otro lado de la pantalla, alguien observaba en calma, alguien que minutos después alteraría por completo el curso de la noche.
Al otro lado de la ciudad, en la oficina presidencial, Javier Milei seguía la entrevista con la misma atención que muestra en sus discusiones económicas. El sonido del televisor llenaba la estancia y cada palabra de Scioli parecía resonar con mayor fuerza que la anterior. Con cada nueva imputación, el rostro de Milei permanecía inmóvil, pero sus ojos revelaban una combinación de enojo contenido y estrategia calculada. No era un individuo que dejara insultos sin réplica. Sin aguardar al fin de la emisión, Milei tomó el teléfono con la determinación de quien sabe que la contestación no admite demora. Llamó directamente a la producción del programa. El equipo del estudio, aún aturdido por el asalto de Scioli, no pudo rechazar la petición, pues negar la voz de un presidente en vivo era impensable. En pocos minutos, la figura de MLA apareció en una ventana de video junto a Scioli, quien seguía en la mesa sin saludos, sin presentaciones y sin el menor atisbo de sonrisa. Apenas establecida la conexión, Milei fue al punto. Su voz cortó el ambiente con una precisión gélida. Deshonra nacional, es quien dedicó décadas a la política, tuvo todas las chances y dejó crisis, desempleo e inflación. La frase breve y tajante impactó el estudio como un golpe al plexo. El conductor, que intentaba restaurar la armonía, se quedó mudo por unos instantes. El público que observaba desde sus casas fue testigo de algo sin precedentes. Un mandatario que no se ocultaba tras voceros ni declaraciones formales. Milei replicaba al instante, mirando fijo a la cámara como si enfrentara a Scioli cara a cara, pese a la distancia, y ese dejo de desdén en su tono fue imposible de pasar por alto. No era un estallido emocional, era una demolición verbal cuidadosamente orquestada. Los asesores de Scioli, que seguían todo desde un rincón improvisado detrás de escena, nachalía a agitarse nerviosamente. Era obvio que el ataque se les había escapado de las manos. La idea original era poner a Milei a la defensiva, pero el giro comenzó justo ahí. En las redes sociales ya empezaban a murmurar: Milei se conectó en vivo. Presidente, responde en el momento. Dentro del estudio, las miradas que antes estaban fijas en Scioli ahora se concentraban todas en la pantalla donde aparecía Milei. Incluso los periodistas habituados a choques políticos parecían contemplar la escena como público de un espectáculo imprevisible. Lo que antes era un ataque de un solo sentido, ahora se había convertido en un verdadero duelo en vivo. Y mientras Scioli tomaba aire intentando preparar una réplica a la altura, Milei simplemente ajustó el micrófono y dejó claro que esa llamada estaba lejos de concluir. Con la línea aún activa, Milei dejó un espacio sin respiraciones ni cortes. Antes de que el conductor pudiera plantear una pregunta de transición, el presidente avanzó con lo que muchos consideraron el golpe definitivo de la noche: los datos. Con una actitud fría, casi docente, comenzó a listar números que parecían haber sido ensayados de antemano, pero que en realidad estaban todos grabados en su mente. Cuando usted era gobernador, la pobreza se disparó. Los índices de desempleo tocaron récords históricos, la violencia creció y las inversiones simplemente desaparecieron del mapa. Con cada sentencia, Milei hacía una pausa deliberada, como si diera tiempo al público para asimilar la información y a Scioli para sentir el peso de cada señalamiento. Era como si estuviera abriendo un dossier en vivo ante toda la nación. El tono fue escalando de manera calculada. Milei no alzaba la voz ni se exaltaba, solo empleaba la crudeza de los hechos como arma. Y entonces llegó la frase que transformaría la dinámica de la entrevista para siempre. Cuando fue candidato, perdió de forma humillante.
y ahora, como analista de televisión, pretende dar cátedra de ética. La cámara enfocó el rostro de Sholly justo cuando tragaba saliva. La sonrisa fingida que aún le quedaba se desvaneció por completo. El presentador, tratando de apaciguar el ambiente, intentó un comentario conciliador, pero fue interrumpido antes de completar la segunda palabra. Milei, con una leve curvatura en la comisura de los labios, cerró. Prefiero que me critiquen por alzar la voz antes que ser recordado como emblema del fracaso político. La provocación fue dicha con una serenidad que inquietaba. No fue un arranque emocional, fue una sentencia pública. El efecto fue instantáneo. Dentro del estudio, el aire parecía más pesado. El silencio se extendió tanto que los productores tras bambalinas nachalía gesticular con desesperación para que el conductor retomara el mando. Pero quien ahora tenía el dominio era Milei. Las redes sociales, que ya estaban revueltas desde el inicio de la emisión, explotaron por completo. Capturas de pantalla, clips breves con títulos como símbolo del fracaso político y Milei imparte una lección en vivo, nachalía esparcirse como fuego. Los grupos de WhatsApp de periodistas y políticos estallaron con mensajes. ¿Estás viendo esto? Increíble, lo aplastó en vivo. Y mientras el país entero observaba boquiabierto, Scioli aún intentaba asimilar la magnitud de la respuesta recibida. Su mirada perdida y los labios entreabiertos revelaban que internamente ya lo sabía. El perjuicio estaba hecho y era irreparable. Tras unos segundos de un silencio incómodo, el conductor, con esa sonrisa forzada de quien lucha por rescatar un programa en directo, se volvió hacia Scioli y dijo: «Bueno, señor Scioli, ¿le gustaría replicar?». Era el instante que todos aguardaban para ver cómo respondería el exgobernador tras el golpe demoledor de Milei. Pero lo que siguió solo intensificó la sensación de derrota. Scioli ajustó el micrófono, respiró profundamente, miró al suelo como buscando una réplica entre las losas del estudio y con la voz temblorosa comenzó: «Mire, yo no estoy aquí para…». La frase, que parecía el arranque de una defensa sólida, se diluyó en el aire. Las palabras siguientes salieron desarticuladas, con pausas largas, miradas esquivas y un malestar evidente que incluso los televidentes más despistados notaron. El esfuerzo por mantener la dignidad solo agravaba la situación. Scioli apartaba la vista de la cámara, jugueteaba con las manos y, por un instante, pareció murmurarse a sí mismo, como quien repasa mentalmente qué decir, pero sin éxito. Cuando por fin recuperó el aliento, exclamó: «No quiero convertir esto en una disputa». La frase, que debía sonar madura y conciliadora, fue tomada como una capitulación disfrazada. El público, por supuesto, lo percibió de inmediato. En las redes sociales el daño fue inmediato. Tweets con expresiones como «se rindió en directo», «ni para contestar sirve» y «tartamudeando en prime time» nachalía viralizarse. Los internautas no tuvieron piedad. Los memes surgieron como hongos, comparando al exgobernador con personajes de caricaturas que pierden el habla en momentos de tensión. Dentro del estudio, el presentador hizo todo lo posible por cambiar el tema. Preguntó sobre la economía, los retos globales, cualquier cosa que alejara la atención de aquel desastre político que acababa de ocurrir en vivo. Pero ya era demasiado tarde. El instante de flaqueza de Scioli había quedado registrado, y el público no lo olvidaría tan fácilmente. Los asesores del exgobernador, que seguían todo desde detrás de escena, nachalía enviar mensajes urgentes para intentar manejar la crisis de imagen que se gestaba en tiempo real.
Pero en ese momento ni el mejor estratega del país habría podido deshacer el daño causado en pocos minutos. Y mientras Sholly intentaba ordenar sus propios pensamientos, al otro lado de la ciudad, Millie colgaba el teléfono con una sutil sonrisa en la comisura de los labios, consciente de que esa noche había triunfado. Minutos después de que finalizara la emisión, las redes sociales estaban en efervescencia. No había grupo de WhatsApp, línea de Twitter, ni muro de Instagram que no estuviera saturado con fragmentos de la réplica de Milei. Los videos, con las frases más contundentes, nachalía esparcirse como reguero de pólvora. Expresiones como símbolo del fracaso político y la deshonra es su herencia aparecían en subtítulos de ediciones que mezclaban humor, enojo y burla. En Twitter, etiquetas como Dasbo Milei responde, Scioli callado y La vergüenza es otro treparon a los temas del momento en minutos. Personalidades, cronistas e incluso figuras públicas que Ovichno evitaban controversias nachalía a difundir los clips, cada uno con su propio comentario desafiante. El ambiente en las redes era de grada de estadio, como si todo el país hubiera presenciado una batalla política en horario estelar. En Instagram, los reels con recortes de la intervención de Miley alcanzaban miles de vistas en tiempo récord. Los comentarios se dividían entre elogios apasionados y críticas ferozmente contrarias, pero lo que dominaba era la interacción. Personas que normalmente no seguían la política ahora compartían el video, etiquetando a amigos y dejando reacciones de asombro y estupefacción. WhatsApp, por su parte, se convirtió en un canal nacional de rumores. Fragmentos de la emisión grabados con teléfonos domésticos se reenviaban de grupo en grupo con mensajes como «Mira lo que le hizo Miley a Scioli» o «Esto quedará en la historia política argentina». Incluso quienes no estaban viendo el programa en directo terminaron enterándose por la oleada de reenvíos. En los círculos de periodistas y analistas políticos, el debate era distinto. ¿Milei lo planeó? ¿Ya tenía todo listo para entrar en vivo? ¿Fue estrategia o impulso? Las hipótesis nachalía a multiplicarse, avivando aún más la curiosidad del público. Lo que antes era solo una charla tibia, ahora se había transformado en el asunto más discutido del país, y mientras los me gusta, comentarios y compartidos no cesaban de crecer, los asesores de Scioli intentaban frenéticamente preparar un comunicado oficial para mitigar los daños. Pero a esa altura la narrativa ya estaba fuera de control. Lo que vendría en las próximas horas solo reforzaría la idea de que esa noche quedaría grabada en la memoria colectiva por mucho tiempo. Al día siguiente, todos los principales diarios amanecieron con el mismo enfoque en sus portadas, cada uno con su propio titular, pero con un consenso unánime. Colli había salido derrotado. Lo que debía ser un golpe preciso y calculado para desgastar a Miley en cadena nacional terminó siendo un tiro en su propio pie. Columnistas diseccionaban cada aspecto del choque, desde la selección de las palabras hasta las expresiones faciales de ambos contendientes. Los programas matutinos repetían los instantes más destacados, con comentaristas burlándose de los balbuceos de Scioli y alabando la serenidad de Milei. Incluso analistas que Ovichno no eran benévolos con el presidente admitieron que en ese enfrentamiento fue claramente superior. Las redes sociales seguían en un clima de festejo para algunos y de luto político para otros. La imagen de Scioli, ya erosionada, ahora sumaba un nuevo capítulo a su galería de tropiezos públicos. En los grupos de WhatsApp entre políticos, el comentario era unánime. Después de esto, Scioli pensará 2 veces antes de desafiar a Milei de nuevo.
Algunos aliados cercanos le aconsejaron evitar apariciones públicas por unos días para que la tormenta amainara, pero ya era demasiado tarde. El video de su intento fallido de réplica estaba en todas partes. Mientras tanto, Milei aprovechaba el momento. Su equipo de comunicación lanzó un video oficial con una recopilación de sus mejores líneas de la noche anterior, acompañado de una música épica y subtítulos en letras enormes. El objetivo era evidente: convertir ese episodio en otra prueba de su imagen de político aguerrido, directo y sin filtros. Para el público, la lección fue inmediata. El episodio se transformó en un caso clásico de cómo un ataque mal concebido puede volverse en tu contra, especialmente cuando el blanco es alguien que domina el arte del debate público como pocos. Milei no solo replicó, desmoralizó y lo hizo en vivo ante millones. Y mientras los memes continuaban multiplicándose y los videos alcanzaban millones de reproducciones, una certeza flotaba en el aire. En ese enfrentamiento, quien buscó humillar, terminó humillado. Y ahora, tras todo esto, queda una pregunta en el aire: ¿cómo alguien con décadas de experiencia política puede ser desanimado en tan pocos minutos? La realidad es que en la política, quien arremete debe estar listo para recibir contragolpes, y Scioli claramente no lo estaba. Esta historia deja un aprendizaje poderoso. No subestimes a quien maneja la comunicación y nunca te lances a una batalla de palabras sin suficiente arsenal. Milei demostró que cuando el ataque es débil, la respuesta puede ser aún más fuerte. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Quién crees que salió más afectado de esta historia? ¿Crees que Scioli tiene chance de recuperarse tras una humillación así, o este fue el golpe definitivo a su reputación? Déjame tu parecer abajo en los comentarios. Cuéntame qué piensas y, por supuesto, si aún no te has unido, este es el momento. Activa la campanita porque aquí te traemos las historias que los medios tradicionales no se atreven a revelar.